Como siempre es un gusto y una responsabilidad enorme el estar aquí con ustedes y ah, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis y aunque no me lo crean, la idea es completar todo el capítulo 5. Yo sé que es un poco extraño eso, ¿no? Como que vamos más despacio, pero lo que vamos a ver, si bien va a ser rápido y les voy a suplicar, por favor, pongan mucha atención porque este capítulo, como muchos de la Biblia, está lleno de detalles, lleno de cosas, y nos vamos a enfocar únicamente en lo bíblico, porque incluso por ahí de repente empiezan con ciertas cosas para sacar mensajes secretos del capítulo 5 de Génesis y no sé qué tanto, que la realidad no es más que hacer cualquier cosa menos enfocarse en lo que dice la Escritura. Recordemos que siempre para nosotros poder entender realmente lo que dice la Biblia tenemos que entenderla, sí, literalmente, pero para estudiarla recurrir al método literal histórico gramatical, porque si no empezamos a inventar cosas. Y bueno, el capítulo 5 es un resumen de la genealogía de Adán, enfocándose en Set, después de que vimos la de Caín y su terrible inclinación al mal. Los nombres que veremos, ojo, no son necesariamente consecutivos. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos lo que hacen es intentar sacar una línea de tiempo exacta en base a los datos que da la Biblia. Sin embargo, nosotros tenemos que observar varios detalles, bueno, principalmente dos, sobre lo que es la literatura hebrea y cómo manejaban precisamente el asunto de escribir o no un nombre en su historia. Ahorita vamos a ver por qué. En ese tiempo, los nombres de aquellos que no tenían una vida relevante no eran conservados, no eran registrados. Por eso es que algunos dicen, bueno, es que nada más fueron estos 10, de dónde salió supuestamente tanta gente y otros detalles que vamos a ver. Vale la pena también tomar en cuenta que esta genealogía es previa al diluvio universal y como escribió John MacArthur en su libro La batalla por el comienzo, las condiciones de la tierra en ese tiempo no eran como las de hoy. De hecho, las condiciones de la tierra antes del diluvio definitivamente eran perfectas para sustentar la vida. ¿Sí? Es por eso que nosotros podemos ver que el tiempo de vida de estos primeros patriarcas es extremadamente prolongado en comparación a lo que vamos a ver. Entonces, hoy vamos a ver el capítulo 5, pero no lo vamos a leer completo ahorita, como a veces digo, nos vamos a ir por partes y como les digo, pongan mucha atención porque a mí me costó mucho trabajo entender varias cosas. Por supuesto, ahorita que no vengo entero, pues entonces se va a complicar más y si no me entienden, me preguntan terminando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, gracias, Padre, por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque eres bueno, Señor, y Padre, te ruego, Señor, que tú nos muestres lo que hemos de aprender hoy, que tu Santo Espíritu nos guíe, que no sea hablada ninguna filosofía personal u opinión, Señor, que no sea tu palabra, Señor. Te ruego por este pobre siervo inútil que hoy viene todavía más inútil que siempre, Señor, pero Padre, confío en que tu poder se hace más evidente en la debilidad, Señor. Gracias, Padre, por esto. Señor, te ruego que nuestras mentes y corazones estén enfocadas en ti, Padre. Te ruego que tú quites toda distracción. Y Señor, gracias porque nos permites estar aquí delante de ti. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces les pido por favor me acompañen con sus Biblias al capítulo 5 del Génesis. Y como les digo, vamos a ver todo el capítulo, si Dios así lo permite. Y vamos a empezar con los versículos 1 al 3. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Génesis 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Ay mamá, este es el libro de las generaciones de Adán.
el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Entonces nosotros vemos que esta parte de Génesis, el capítulo 5 y el capítulo 4 al final, se contraponen, tienen comparaciones, pero son historias separadas. Vamos a hablar de situaciones completamente diferentes y son historias separadas, pero paralelas, o sea, ocurren en el mismo tiempo que vimos la parte final, cuando vimos la genealogía de Caín, es que ocurre esto, es paralelo, ¿de acuerdo? Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Esto de las generaciones de Adán no se limita al capítulo 5, sino que llega hasta al capítulo 6, versículo 8, donde vemos a Noé y sus 3 hijos, ¿de acuerdo? En este lapso se mencionan 10 familias. Esto nos confirma que la lista que se va a presentar es representativa y no exhaustiva, como ocurre en otras genealogías que encontramos en las escrituras. Les pido por favor me acompañen. Vamos a ver otro ejemplo de una genealogía saltada. Es muy interesante. Les pido por favor me acompañen al libro de Ruth, por favor. Ruth, capítulo 4, ahí al final de Ruth, capítulo 4, versículos 18 al 22. ¿Ya lo tienen? Ruth 4, 18 al 22. Observen esto, ¿sí? Estas son las... ¿Ya lo tienen? Sí, también lo tienen enfrente, ¿verdad? Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Si nosotros nos vamos de manera lineal, pues pensamos que fue uno tras otro, ¿no? Uno tras otro, pero hay algo bien interesante. Esta genealogía también es representativa. Es en lo que quiero hacer énfasis en este caso, hermanos. El hecho de que veamos que hay una serie de nombres no quiere decir necesariamente que nacieron uno detrás del otro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Observen, cuando nosotros vemos las generaciones, estas son las generaciones de Fares. Generaciones se refiere a el registro de descendientes. No dije hijos, dije descendientes. Más adelante vamos a ver esto a un poquito más de detalle. Pero esta lista cubre 9 siglos. ¿Cómo llega a tanto si nada más son unos cuantos? Bueno, es que para empezar cubre desde Fares hasta David, del año 1885 antes de Cristo al año 1040 antes de Cristo, pero no cubre todos los personajes de manera lineal. De Fares hasta Naasón cubre los tiempos patriarcales hasta la peregrinación en el desierto, en el Éxodo. ¿De acuerdo? Ese es el lapso de tiempo que abarca. Pero de ahí pega un brinco de Salmón a David y cubre la vida de Josué, el tiempo de los jueces y parte del tiempo de los reyes. ¿De acuerdo? Si se fijan, hay una separación temporal. Esto se los expongo con el fin de que entendamos la literatura hebrea, porque por eso es que muchos detractores se van de refilón y empiezan a reclamar o a decir cosas que ni siquiera tienen lógica literaria. Muchos quieren aplicarle la ciencia a la Biblia para contradecirla, pero omiten la ciencia. La literatura es parte de, entonces tenemos que observar el tipo de literatura en aquellos tiempos, ¿de acuerdo? Ahora, es aquí que debemos tomar en cuenta la palabra engendró. Si se fijan, dice engendró a tal, engendró a tal, engendró a tal. La palabra engendró viene del hebreo yalaz, que quiere decir hijo o descendiente.
lo que nos indica claramente que al presentar una genealogía, no necesariamente los nombres de las personas mencionadas van uno detrás de otro. Ahora, la palabra generaciones, del hebreo toledot, quiere decir familia, descendencia, linaje u origen. Si se fijan, no necesariamente se refiere a un hijo, nieto, etcétera. No son consecutivos necesariamente. Al respecto, Juan Calvino comentó, este capítulo nos informa que en la grande multitud de hombres siempre hubo un pequeño número que adoraba a Dios, y ese número fue maravillosamente preservado mediante la protección celestial, de modo que el nombre de Dios no fuese completamente destruido. Lo cual nos hace concluir que probablemente esta genealogía que vemos son los seres humanos que estaban invocando a Dios. ¿Recuerdan ustedes allí al final del capítulo 4? Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Antes no. Dios preserva su propio nombre como ha preservado las escrituras a través de los siglos. Ahora, el Señor inspiró al autor, a Moisés, a dar un compacto relato de la creación del hombre para iniciar un nuevo capítulo dentro de la historia del origen de la humanidad. Regresamos, por favor, ahí a Génesis 5:1 y dice otra vez, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. A semejanza de Dios lo hizo. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Génesis capítulo 1, versículo 26, y observemos algo que ya conocemos. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El día que Dios hizo al hombre, lo hizo a su semejanza. Esto nos sirve de contraste con respecto a lo que vamos a ver en el versículo 3. ¿De quién es portador de la imagen y la autoridad sobre la tierra? Adán, de Dios. ¿De acuerdo? Adán y Eva no eran cualquier ser humano. De hecho, esto también lo podemos ver respecto a la longevidad. ¿Sí? Pero el punto aquí es que ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No venimos del mar como un pegote, no venimos del mono, no venimos del espacio, no nacimos por un accidente que sería casi imposible, más bien es imposible que ocurra de acuerdo a las leyes de la probabilidad. El ser humano es creación de Dios y es lo que más se parece a Él en el universo. Y no estoy hablando físicamente, estoy hablando de nuestras características. ¿De acuerdo? Ahora, versículo 2. Observemos. Capítulo 5, versículo 2. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Varón y hembra los creó y los bendijo. Hermanos, esto nos debe de quitar toda duda y esto contradice las mentiras que está enseñando el sistema mundial y nacional hoy. ¿Qué dice? Varón y hembra. Hay todos, que es el masculino general, incluye hombres y mujeres, todos, no todes. Varón y hembra, hombre y mujer, se acabó, no hay más opciones. Este es el patrón de Dios que al crear, no hay más que género masculino y femenino. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Esto significa que la reproducción de los humanos agrada a Dios. De hecho, fue su orden. ¿Recuerdan ustedes? Vamos a regresar otra vez a Génesis 1, capítulo 1, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios, o sea, los creó, vemos en el 27, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra
y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense, hay algo bien interesante aquí, hermanos. Muchos especialistas dicen que el mundo está sobrepoblado. Si tú te pones a volar por un avión y observas la cantidad de territorio vacío, no, las ciudades son las que están sobrepobladas, ¿sí? Pero Dios dice, llénenla. ¿Qué significa esto? En buen mexicano, reproduzcanse como conejos. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. ¿Por qué? Porque cada ser humano, no digo cada creyente, cada ser humano es portador de la imagen de Dios. Y es por eso que debes de entender, hermano, el valor que tienes, intrínseco. No hay nada que hacer ni nada que agregar al principio. Tienes la imagen de Dios y eso te hace extremadamente valioso. No hay más. Si entiendes esto, si lo crees, no importa si te llueve o te graniza. Entiendes tu valor y por lo tanto puedes superar muchas cosas porque compramos muchas mentiras. Que no valemos, que no tenemos importancia, que no le importa a nadie. Espérame, hermano, hermana. Cristo murió por ti, sí o no. Y todavía nos atrevemos a decir, es que no le importa a nadie. Mucho cuidado con lo que decimos y creemos. Importas, y mucho, muchísimo. Tanto así que fuiste comprado con la sangre de Cristo. ¿De acuerdo? Y esto es la verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Si no crees en Cristo, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado, porque si tienes una actividad pecaminosa y te sientes cómoda en ella y vives en ella, no te engañes. Necesitas fe, porque sin arrepentimiento no hay fe. Por eso muchos que se dicen cristianos tienen una vida mundana, pero se siguen diciendo cristianos. No, no se engañen, no lo son. Y si no, revisen ahí en Gálatas el fruto del Espíritu. Ese es un buen espejo para todos nosotros, hermanos. Ahora, regresando nuevamente, Génesis 1:28. Les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Hasta ahí lo voy a dejar, vamos a hacer una pausa ahí. Cualquier otra inclinación, hombre y mujer, ¿para qué? Para hacerse más. Cualquier otra inclinación es producto del pecado y está destinada a la destrucción del ser humano. Por moderna que sea la nueva inclinación, que ya hay 72 géneros y le siguen sumando en el LGBT y Q más Disney Plus. Solo hay dos. Los demás es para destruir al ser humano. Sé que causó risa lo de Disney Plus, pero es uno de los principales promotores de la destrucción de la humanidad. ¿Sí? Ahora, y no estuvo mal que se rieran, yo sé que sonó chistoso, pero el punto es que pensemos por qué las cosas son así. La idea de no tener hijos sin un impedimento biológico va contra los deseos de Dios. El feminismo está diciendo eso. Ahora con el movimiento que supuestamente le están copiando a las coreanas, que es el movimiento 4B, es ponte fea, no tengas novio, córtate el cabello, no tengas relaciones sexuales con hombres, no tengas hijos. Es completamente contra la voluntad de Dios. Y hermanas, también tomen en cuenta eso de, ay, no quiero tener hijos porque X, Y va contra la voluntad de Dios si no es un impedimento biológico. Si te casas es para tener hijos y glorificar a Dios con tu matrimonio.
Otra cosa que va contra los deseos de Dios, las disforias sexuales, la confusión del género propio. Que ojo, no, es que los niños, ya lo tenemos encima en nuestro país, ¿eh? Va a pasos agigantados. En nuestro país las leyes para hormonar y mutilar a un niño que salga con que no soy niño, soy niña o al revés, ya están en camino, ¿eh? Ya es una realidad de nuestro país. Bueno, esas disforias de género no son agradables a Dios, tampoco. Y por supuesto cualquier otra alternativa al matrimonio. Si estás en unión libre, estás en pecado. Si estás casado o casada y tienes otra pareja, estás en pecado. Pero sobre todo esas ideas que les están metiendo a los jóvenes y el feminismo y la ideología de género y la idea de alternativa del matrimonio, y es que puedo tener novio, pues es que Dios es amor y como nos amamos a Dios le agrada. No, no, no estás puro o pura, estás en pecado y se acabó. Y por mucho que digan, no, es que nos amamos, por eso vivimos en unión libre, o cualquier otra alternativa al matrimonio, hermanos, es pecado y del pecado no va a salir nada bueno. Cualquiera de esas ideologías, como también darle más importancia a la vida de los animales que a la de un ser humano no nacido o nacido, es un desafío a la autoridad divina. Tristemente hay gente que quiere más a sus perros que a las personas. Y eso incluye también cristianos. No, hermanos, yo tengo 2 perros. Antes tenía 3 y un gato. Pobre de Moni. Imagínense, tantos animales en casa. 3 perros, un gato, 3 tortugas y yo. No. Pobrecita. No, pero el punto es, hermanos, cualquier cosa que sea variante a lo establecido por Dios, no nos engañemos, es pecado. No estoy hablando desde un pedestal de perfección. Esto primero se aplica a uno y después a los demás. Oye, pero mi hijo, mi hija está haciendo esto, aquello. Métele el pie, no lo apoyes. Es que yo qué puedo hacer, pues impídelo, estórbale, no lo dejes, que sepa que es pecado. Porque si no, adivina quién es el cómplice y un cómplice es igual de culpable. Pero bueno, el punto es, hermanos, que cualquier otra inclinación es producto del pecado y está destinada a la destrucción del ser humano. Tengamos mucho cuidado con lo que dejamos entrar a nuestras casas por cualquier medio. Sobre todo el entretenimiento es lo que nos está metiendo más y más todas esas ideologías. Continúa el versículo 2. Vamos a leerlo de nuevo. Génesis, ahí estoy en el capítulo 2. Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y los bendijo. ¿Qué es eso de que los bendijo? Llenen la tierra, sojúzguenla, tengan autoridad sobre todos los animales. ¿Qué más quieres? Eres dueño del planeta, Adán. Pues sí, y Eva quiso más y Adán más y enos aquí, haciéndonos viejos y desde que nacemos encaminándonos a la muerte. Así de grave es el pecado. Y luego dice el versículo 2, y llamó el nombre de ellos Adán. Ah, caray. Entonces Eva se llamaba Adán al principio. ¿Cómo era? Hola Adán, buenos días. Buenos días, Adán. No. Esto no significa que el primer nombre de Adán fue Adán. Digo, de Eva, perdón, fue Adán. El hecho de que Dios puso nombre a la criatura, observen que dice, llamó el nombre de ellos Adán. Lo voy a decir de una manera tal vez un poco ligera. Cuando a ti te llega a tu casa un perrito, un gatito, un pececito, un lorito o lo que sea, ¿qué le pones? Nombre. Bueno, aparte de croquetas, cama y todo eso, le pones nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tuyo. Es más, dicen,
Mientras no lo nombres, no es tuyo. No le pongas nombre porque ya no lo vas a dejar ir. Bueno, eso denota la autoridad que Dios puso en nosotros. Adán, ¿cuál fue una de las primeras tareas que Dios le puso? Ponerle nombre a todos los animales. Y eso lo puso en autoridad sobre todos los animales. Y Dios entonces puso nombre a la humanidad. Adán y Eva son Adán o el hombre, el ser humano. Por eso es que el texto dice, llamó el nombre de ellos Adán. ¿Cuándo lo hizo? El día que fueron creados. Del hebreo yom, que significa literalmente, observe, esto es impresionante, de la salida del sol hasta el ocaso o de un amanecer hasta el siguiente. ¿Qué significa esto? Confirma que los días de la creación fueron de 24 horas, no eras, no tiempos, no épocas. ¿De acuerdo? Ahora vamos al versículo 3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Es muy importante que veamos la palabra vivió. Está en pasado. ¿Qué significa? Obvio que se murió. La sentencia de Dios se cumple. A partir de que Dios, más bien de que Adán y Eva comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a morir, empezaron a envejecer. La muerte espiritual fue instantánea porque se separaron de Dios, pero la muerte física fue progresiva y es lo mismo que nos pasa a nosotros prácticamente desde el momento de la concepción, porque no hacemos sino crecer, avanzar en edad y acercarnos al tiempo que Dios tiene establecido para nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que por favor vayamos a Romanos 6:23, porque aquí estamos viendo exactamente el efecto del pecado. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dice, todos ustedes se lo deben de saber de memoria, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no jueguen, no juguemos con el pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. O sea, por asesinar a una persona, ¿merezco la muerte? Sí. ¿Y por decir una mentirita blanca? También. Pecado moral, pecado sexual, pecado económico, pecado al habla, lo que sea. ¿Qué merece? Y esto es algo que también quiero decir para aquellos que tal vez no tengas la fe en Cristo. Ese es el asunto. No porque creas que estás bien sin Cristo, estás bien. ¿Has visto a un perro con una herida en una pata que se está lame y lame y lame hasta que se la hace enorme e incluso pueden llegar hasta el hueso porque le causa escozor y sigue y sigue y sigue? Por eso les ponen el cuello isabelino. Porque un perro, déjale la herida expuesta y va a terminar consigo mismo. Bueno, hermanos y amigos que nos escuchan, ese es el efecto del pecado en uno. Te vas a destruir a ti mismo. Pero ¿qué dice al final del versículo 23? ¿Cuál es el regalo de Dios? Vida eterna en Cristo Jesús. O sea que no voy a morir eternamente si tienes fe en Cristo, ¿no? ¿Y qué significa morir eternamente? Ir al infierno. Eso es lo que significa. Ese es el destino de todos los seres humanos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Arrepiéntete, pon tu fe en Cristo. Ahora, yo sé que estamos en el versículo 3. Antes de entrar en la lista de descendientes de Adán, vamos a notar algo. Antes de entrar en estos detalles, vamos a notar algo. Es un detalle muy importante. Fíjense,
Dice en el versículo 3, y engendró un hijo a su imagen, a su semejanza conforme a su imagen, perdón. ¿Esto qué significa, hermanos? Si se fijan, en el versículo 1 decía claramente que Adán fue creado a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Y ahorita que vamos a hablar de Set, a imagen de quién fue creado, a imagen de Adán. Eso pone a Set de inmediato en la lona. ¿Por qué? Porque es cierto, va a heredar la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá son portadores de la imagen de Dios, pero también la naturaleza pecaminosa. Set es un ser humano a la imagen y semejanza de Dios, pero en pecado, nacido con la naturaleza pecaminosa. Cada humano porta la imagen de Dios, pero también la naturaleza pecaminosa. Destituidos de la gloria de Dios. Y sabes, la esperanza está en Cristo, porque como escribió el autor Allen Ross, observen esto, la gracia de Dios manifiesta en Génesis 5, del 1 al 3. Aún en un mundo maldito, los seres humanos son hechos a la imagen de Dios y aún así le pueden servir y disfrutar de sus bendiciones. He escuchado a algunos que dicen, es que es bien difícil mi situación, tú no sabes cómo es mi marido, cómo es mi marida, digo, mi esposa, tú no sabes cómo es mi familia. Hermanos, ¿tienen idea de cómo estaba el mundo en ese momento? Bueno, si no tienen idea, vamos a verlo. Ahora, otro detalle de todos estos personajes y los que es muy probable que fueron saltados por no ser relevantes es que tuvieron hijos e hijas. Si vives cientos de años, yo sé que nos va a sonar difícil porque cualquier dama que haya sido mamá sabe lo que cuesta tener un hijo, literalmente. Uno al año sería un esfuerzo titánico. Ahora imagínate cientos de años teniendo hijos. ¿Qué tan rápido se pobló el mundo? Rapidísimo. Y a eso sumándole la fortaleza, la calidad de la atmósfera y, por supuesto, el hecho de ser descendientes cercanos de Adán. Hay muchas cosas, como les digo, que debemos de observar que el mundo no era como hoy. Es más, la resolana, así como está pegando ahorita, ahorita que está terminando el otoño, viene el invierno, ¿qué tal el sol a mediodía? Todos decimos, no calienta, quema. Bueno, eso no pasaba. El ambiente era perfecto. Después del diluvio esto cambió. Pero ahora, vamos a ver, versículos 3 al 5. Quiero, por favor, ¿van a ver ustedes ahí una tabla? ¿Sí ven los números? Díganme que sí. ¿No los ven? Ah, perdón. Muy bien. Esta tabla quiero que me acompañen siguiéndola según lo que dicen los encabezados. Vamos a agarrar la mayoría del capítulo y lo vamos a estudiar no sin quitar importancia, pero a los detalles, porque y vivió, que es el pasado, quiere decir que murió, tuvieron hijos e hijas, esa es una constante, excepto, eso es una constante, y cuando dice y murió, es una constante, excepto en uno. Entonces, el primero, Adán, de los versículos 3 al 5, nació obviamente en el año 1, ¿no? O sea, es el inaugurador de la historia. Su edad al tener el primer hijo fue a los 130 años. Ah, Gerardo, espérate. Aquí muchos dicen que eso de los 130 años eran meses. Y sacas cuentas y resulta que sí, son edades, resultan números razonables. 80, 90, 70 y tantos. Pero no hay evidencia literaria para creer eso. Decir que fueron meses en lugar de años hace que se contravengan todas las reglas de interpretación literaria. ¿Por qué? Porque la palabra años que encontramos ahí, una tras otra, ¿qué significa? ¿Qué creen? Años. De manera literal. Entonces, Adán tenía 130 años. Después de tener a su primer hijo, vivió 830 años teniendo hijos. Vivió 930 años y murió obviamente en el año 930.
Set, de los versículos 6 al 8, nació en el 130, tuvo su primer hijo a los 105, vivió 807 años después de tener su hijo. ¿Y qué tuvo? Hijos e hijas. Y vivió 912 años, murió en el 1042. Enos, versículos 9 al 11. Nació en el 235, tenía 90 años al nacer su primogénito, vivió 815 años después, vivió 905 años y murió en el 1140. Ahorita les voy a explicar por qué tenemos que ver estos números a detalle. Cainán, versículos 12 al 14, nació en el 325. Tenía 70 años cuando tuvo su primer hijo, varón. Vivió 840 años después. Tuvo hijos e hijas durante esos 840 años y vivió 910 años en total, muriendo en el 1235 consecutivo, ¿de acuerdo? Mahalalel, del versículo 15 al versículo 17, nació en el 395, a su primer hijo a los 65 años, vivió 830 años y vivió en total 895 años. Murió en el 1290. Jared nació en el 460, tuvo su primer hijo en el 162, vivió después del primer hijo 800 años, tuvo hijos e hijas, años que vivió 962 y murió en el 1422. Enoc, el único que no murió de esta lista. Enoc, versículos 21 al 24, 622 nació, tuvo su primer hijo a los 65, vivió 300 años, en total 365 años, y bueno, desapareció en el año 987. Quiero que noten algo, a ver si lo notan. Un detalle familiar. Observen los números, voy a continuar, pero quiero que observen los números y me digan quién conoció a quién, y con eso ya les dije la respuesta. Matusalén, conocido como el más longevo, no solo de los patriarcas, sino de todos los seres humanos. Versículos 25 al 27, nació en el 687, tenía 187 años al tener su primer hijo, vivió 782 años después de su primer hijo, 782 años teniendo hijos e hijas, vivió 969 años y murió en el 1656. Lamec, hijo de Matusalén, versículos 28 al 31, nació en el 974, tenía 182 años al tener su primer hijo, tuvo hijos durante otros 595 años, completando 777 años. No tiene nada que ver con la perfección y que el número, no, nada más vivió 777 años y murió en el 1651. Noé, versículo 32. Él nació en el 1056, tenía 500 años al tener su primer hijo y después tuvo 450 años más de vida, antes y después del diluvio, porque él y su familia fueron los únicos que se salvaron. Años que vivió, pero fíjense, se salvó, su obediencia fue contada por justicia, pero nada más vivió 950 años, nada más. Murió en el 2006. Después de la creación, no en el 2006 de nuestro tiempo. Y se murió. Génesis 9, acompáñenme por favor a Génesis 9, versículos 28 y 29. Ay, mamacita, me tengo que apurar. ¿Qué dije? Génesis 9, 28 y 29. ¿Ya lo tienen? Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días del Noé 950 años, y murió. Esa es una constante terrible. Todos, excepto Enoc, murieron. La sentencia de Dios se cumplió. Todos morimos. Dicen por ahí, lo único seguro que tenemos todos es que nos vamos a morir. Ahora, ¿por qué quiero hacer énfasis en esta parte? Vean la lista y observen lo siguiente. Agárrense. Por ejemplo, Adán. Adán conoció a Matusalén, porque él murió en el 930
Ajá. Y Matusalén nació en el 687. ¿Se dan cuenta? Ajá. Luego, por ejemplo, Set. Set también conoció a Matusalén y a Lamec. O sea que le decían, hola, tatarabuelo. Ujú. ¿Se dan cuenta? La longevidad. Quiero que vean esto, porque, por ejemplo, Enos murió en el 1140. Quiere decir que conoció a quién? A Noé. Ajá. Mahalalel. Todos. Pero, por ejemplo, Matusalén. Y quiero que vean algo. Este detalle es bien importante, hermanos, porque a veces creemos o hay mentirosotes que dicen que a los hijos de Dios no nos pasa nada. Y que si te pasa algo es porque no tienes fe. Si no te sanas, no tienes fe. Mentiras, patrañas, paparruchas. Lo enfatizo porque es bien grave caer en eso de que estoy haciendo algo pecaminoso, pero me va bien, entonces Dios está agradado. No, porque Matusalén es contado dentro de esta genealogía que lo más probable es que le eran fieles a Dios. ¿De acuerdo? Ahora imagínate vivir tanto tiempo, pues suena bendición, ¿a poco no? Pero la Biblia dice que Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. Esto es el año 1656. ¿Quién murió en el diluvio? Matusalén. Lamec. No, Lamec no, porque él murió en el 1651. Observen esto. Matusalén murió ese año porque murió ahogado en el diluvio. A Dios le plació salvar a Noé y su familia, mas no a Matusalén. ¿Dios es malo? No, Dios es soberano. Y esto cae como cubetada de agua fría porque pensarías, no, ¿cómo a alguien fiel a Dios le pasaría algo malo? No, pues la enfermedad y la muerte es el vehículo que Dios usa para llevarnos delante de su presencia. Ser hijo de Dios no te garantiza que todo te va a ir bien. Es más, hermanos, hay una regla muy curiosa. Cuando todo te empieza a salir como quieres o como tus gustos prefieren, aguas. Lo más probable es que algo está mal. Ahora, otro detalle, y por eso me traje otra Biblia. Quiero compartirles algo porque, sí me da tiempo. El punto aquí es, hermanos, que en más de una ocasión teniendo discusiones con aquellos que no creen en la Biblia y que dicen que es un invento y todo eso, meten a los sumerios respecto al relato del diluvio, diciendo que los hebreos se lo copiaron a los sumerios. Pero saben una cosa, resulta que en la cultura sumeria, gracias a Dios, tengo un libro de mitología universal, viejísimo el pobre libro. No sé si alguna vez lo había dicho, pero yo de niño era súper aficionado a la mitología, todo tipo de mitología, me sabía el nombre de todos los dioses, de un montón de culturas y todo eso. Pero el punto es, hermanos, que los sumerios son un parteaguas en la historia de la humanidad. De ahí viene la escritura cuneiforme, que básicamente es la primera forma de escritura en la humanidad. ¿De acuerdo? Dentro de esto existe una estela que es la lista real sumeria. Es un texto del sur de Mesopotamia, escrito en algún momento muy a principios del segundo milenio antes de Cristo. Se cree que sigue una tradición que se remonta a los principios del milenio 3 antes de siglo. Contiene interesantes paralelos con la lista genealógica de Génesis 5. No me voy a meter mucho en esto, es fascinante, búsquenlo, la lista real sumeria. Y bueno, ahí vienen unos personajes y me extraña porque, por ejemplo, dicen que los Anunnaki, no sé si han visto que hay gente que cree que existen y que el planeta Nibiru y que los sumerios fueron ayudados por extraterrestres y no sé qué tanto.
No pueden creer que Matusalén vivió 969 años, pero sí pueden creer que uno de sus reyes vivió 28,000. Ahí sí ya sonó exagerado, ¿no? Pero el punto es la longevidad. La longevidad está marcada en esta lista y hay algo muy importante que tenemos que ver y es que afirman que su gobierno era legítimo. Por otro lado, la historia de Sumeria y Akkad muestra la sucesión de dinastías o ciudades. Esas sí podrían existir por más tiempo. La lista de reyes menciona de manera abrupta y escueta el gran diluvio, me consta. Solamente dice que hubo una gran destrucción, que ciertos dioses inclusive tuvieron miedo cuando llegó el diluvio y huyeron a las partes altas. Y que el diluvio fue universal. Y de hecho, las excavaciones de los sumerios muestran tipos de tierra que solamente podrían estar ahí debido a una tremenda inundación. Y aunque algunos abogan, esto ya lo aprenderemos después, por una inundación local, fue mundial. Como último detalle, Gilgamesh, algunos lo han escuchado, es el máximo héroe de los sumerios y fue postdiluviano. Bueno, él solo vivió 126 años. ¿Esto qué demuestra, Gerardo? Demuestra que, al igual que en la Biblia, el texto dice que después del diluvio empezaron a vivir menos. Eso lo podemos ver y casi de inmediato también en el texto bíblico. No me puedo meter en más detalle para demostrar que los textos sumerios ayudan a confirmar lo que dice la Biblia, pero así es. ¿Por qué? Porque un texto dentro de la literatura y la historia, que existe un texto antiguo no significa que el que sigue no es válido. Al contrario, si existe un texto antiguo que confirma la existencia del otro que también es antiguo, entonces se apoyan en existencia y en validez. Ahora, en esta lista de nombres, ya vimos Adán, Set, Enus, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, encontramos varios detalles que nos demuestran que el hecho de leer solamente nombres no quita la sabiduría de la palabra de Dios. Aunque hay quienes exageran, porque hay quienes con los nombres y los significados de los nombres arman un acróstico diciendo que allí está el código secreto de la venida de Jesús. No. Si tú tomas una serie de palabras sin sentido y les agregas algunos pronombres, créeme, va a agarrar sentido más a fuerza que de razón. En primer lugar, veamos una constante. Otra vez, el verbo vivir está en pretérito perfecto. Esto es, está en pasado, todos murieron. Eso nos lleva a la constante de cada uno de los patriarcas mencionados, excepto Enoc, como ya les había dicho. Murieron, Génesis 2:17. Génesis 2:17. Perdón, un momento. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente seguirás viviendo no, morirás. Te vas a morir espiritualmente, o sea, vas al infierno y a posteriori vas a morir físicamente. Se ve cumplido en esta genealogía. Eso se muestra en el caso de Matusalén, como les había dicho, fue el más longevo. ¿Qué dice Génesis 7:6? Acompáñenme, por favor, a Génesis 7:6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. La tabla, otra vez, ya les había dicho este detalle. En el 600, el diluvio fue en el 1656. Matusalén murió en la inundación. Probablemente otros muchos que eran fieles al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Básicamente les pagó un Uber al cielo. No veamos como algo malo el hecho de que alguien que probablemente fue muy fiel a Dios murió en la inundación. Por otro lado, existen dos paralelismos contrastantes entre el capítulo 4 y el 5. Vamos a ver los invertidos, o sea, primero el segundo y luego el primero. En primer lugar, Lamec. Si se fijan, en Génesis 4 hay un Lamec y en Génesis 5 también hay un Lamec, el padre de Noé. Vamos a Génesis 4, 23 al 24. Dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila,
Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Vemos que Caín tiene su primer hijo y lo nombra Enoc. Lo mismo que la primera ciudad donde Caín buscaba atenuar su maldición, desobedeciendo a Dios, porque Dios le dijo, vas a ser errante. Ah, pues pongo una ciudad. Rebelde hasta la coronilla. No hay evidencia de que Enoc y los pobladores de la ciudad buscaran a Dios, ya que es hasta el versículo 26 donde vemos que los humanos apenas empiezan a buscar a Dios. Lo más probable es que Enoc, hijo de Caín, fuese malvado, lo que es diametralmente opuesto a lo que vemos a Enoc en Génesis 5, 21 al 24. Acompáñenme, por favor. Dice así, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hermanos, 300 años siéndole fiel a Dios. Y uno con 2, 3 meses ya se está quejando o fallando. ¿No les ha pasado? Que caes y caes. Ojo, no estoy diciendo que Enoc fue perfecto, pero dice que caminó con Dios. No caminó detrás de Dios, no caminó a un lado de Dios. Con Dios tenía una comunión increíble con el Señor. Cuando Lamec dice más adelante, nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo, nos muestra que Lamec era piadoso, conocía la maldición de Adán y Eva, y era muy probable que la conoció incluso por boca de Set. Por otro lado, reconoce que él está afectado por la maldición. Lamec era piadoso, Lamec era temeroso de Dios. No que el otro Lamec era un bravucón, violento, mostrando que el asesinato y la guerra ya eran comunes con armas que probablemente diseñó Tubal Caín. Porque dice, mataré. Lamec de Génesis 4 está planeando asesinar. Aparte, Lamec inauguró la poligamia. Tenía 2 esposas. Era malvado. Pero Lamec en el capítulo 5 dice, este hijo mío nos va a librar. Probablemente al ver su carácter piadoso, cuando ya había crecido. ¿Dónde voy? Ah, sí, 4. Perdón, se me fue. Ahora, vamos a Génesis 5, 28 al 31. Solamente quiero confirmar. No, ya lo leímos, ¿no? Génesis 5, 28 al 31. Vivió Lamec 182 años, perdón, y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. No murió, como les había dicho, Lamec es piadoso. Ahora, déjenme ubico porque ya perdí un poquito el patín. Disculpen, estoy un poquito torpe. Ah, sí. Ahora, vamos a ver el segundo paralelismo, que en realidad es el primero. Y lo vemos en Génesis 4:17. Acompáñenme, por favor. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Enoc quiere decir, tiene algo que ver como origen, lo nombra. Ya sabemos que se revela. Caín se quiere establecer. Ahora, ya lo había dicho todo esto, pero el Enoc de Génesis 5 es completamente fiel. 300 años, ahora caminando con Dios. Ahora, hermanos, una cosa bien importante, el mundo antediluviano no estaba bien. Había tanta maldad en el mundo que Dios decidió destruirlos a todos. ¿Cómo está nuestro mundo hoy?
Algunos dicen, igual, no, yo digo que todavía le falta, no mucho, pero todavía le falta. ¿Hasta dónde estaba corrompido el mundo? Que como vamos a ver más adelante, a Dios le dolió profundamente haber creado al hombre y entonces dice, mejor lo voy a destruir. Y escoge a un piadoso. Ahora, disculpen las confusiones que estoy teniendo, pero no estoy muy entero. Uh-huh. Enoc tuvo una relación muy cercana con Dios. Y esta es la aplicación que quiero que nos llevemos. Una aplicación que consta de 6 puntos. 6 puntos prácticos, hermanos. Uh-huh. Me voy a brincar hasta Génesis 5:22. Uh-huh. Acompáñenme, por favor, a Génesis 5:22. Dice la palabra del Señor. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Tenían una relación tan cercana que a Dios le plació llevárselo con todo y guaraches. Uh-huh. Chequen, Evis Carballosa, yo voy a presentar un resumen, pero Evis Carballosa saca 6 implicaciones que son de aplicación para nuestra vida cristiana. Si algo te vas a llevar de esta enseñanza, hermano, son estos 6 puntos. Número 1, si tú estás caminando con Dios y entiéndase, sobre todo, estar apegado a su palabra, porque no puedes decir que eres un cristiano fiel si no tienes una comunión con Dios. Y la comunión con Dios no es nada más en base a la oración y ya. La comunión con Dios no se logra a rodillazos. Es más, puedes tener una vida de oración y no estar en sincronía con Dios. Porque si no estás apegado a lo que dice la palabra de Dios, estás orando sin sentido. Señor, yo recuerdo esa oración de un joven cuando yo estaba en el grupo de jóvenes. Señor, te ruego que mi novia no esté embarazada. Eso demuestra una perfecta ignorancia y alejamiento de la palabra de Dios, porque si ese mi querido amigo y compañero en el grupo de jóvenes hubiera sabido lo que decía la palabra de Dios, los dos nos hubiéramos arrodillado y dicho, Señor, perdónanos, porque somos unos pecadores que sabemos que no te agrada que estemos de novios, que estemos jugándole al listo con nuestros sentimientos, aún teniendo una pareja que no es creyente o lo sea creyente, y que estamos pecando. Perdón, Señor. Pero no. El deseo del corazón del hombre de continuo es pecar. Entonces, primera implicación, tomando en cuenta esto, crecimiento espiritual bajo la guía de Dios. Si tú estás en contacto continuo con la palabra de Dios, tu crecimiento espiritual va a ser constante. Número 2, vivir en armonía con la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado? Ay, pero es que me aburro mucho. Y si obedezco en todo a Dios, no. ¿Cómo? No, si caminas con Dios vas a vivir en armonía con la voluntad de Dios. 3, andar con Dios es tener la oportunidad de vivir de acuerdo a lo que Dios ordena. Enoc lo hizo por 300 años en un mundo completamente podrido. ¿Quieres un ejemplo contrario? ¿Quién fue sacado a la fuerza de Sodoma? Lot. Era alguien que se adaptó al mundo. Enoc era alguien que iba contra el mundo. ¿Te adaptas al mundo o vas contra el mundo? 4, comunión íntima con su Creador y Salvador. Hermano, no hay manera que tengas realmente una comunión íntima con Dios si no estás pegado a la Biblia. Nuevamente, la oración no te da comunión con Dios por sí sola. Si no tienes conocimiento de lo que Dios piensa, ¿cómo vas a saber qué le vas a pedir a Dios? Y pensamos en nuestras oraciones. 5, tener la seguridad de la protección de Dios en ese mundo corrompido o corrupto. Hace rato me corrigieron. El mundo está corrupto. Lo que enseñan los medios está corrupto. Nunca había habido tanta inmoralidad al alcance de la mano, literalmente.
Nunca había habido tanta mentira al alcance de la mano. Nunca había habido tanta tolerancia a la idiotez. Como decir, soy Gerardo Arzamendi y de ahora en adelante voy a ser una dama o un perro o una mariposa. Y me tienes que respetar porque si tú dices que no es cierto, tú eres el que está mal. Como dijo el autor, llegará el día en que habrá que sacar la espada para decir que el pasto es verde y vamos que volamos para allá. 6. La felicidad de andar con Dios para nosotros, sus hijos. Hermano, ser cristiano nos debe de dar felicidad, independientemente de cómo te está yendo. Ahora, no por creer que Dios existe, eres amigo de Dios. No por decir que Dios no existe, ya te quitaste del problema. Para caminar con Él, debes creer que Cristo murió por tus pecados y que resucitó. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces serás salvo de la ira de Dios. No sufrirás juicio y destrucción como en el diluvio. Por otro lado, hermanos, andar con Dios es un privilegio y un esfuerzo de todos los días, pero vale la pena porque para cada cristiano hay una verdad que debemos grabar en nuestro corazón. Acompáñenme, por favor, a este texto tan conocido en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Y quiero que entremos en este texto con la siguiente mentalidad. Piensa en lo que estás sufriendo. Quiero que pienses en cómo está tu salud, en cómo está tu mente, en cómo está tu economía, en cómo está tu matrimonio. Piensa en eso. Y también en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De ese tamaño es el amor de Dios, de ese tamaño son tus problemas. Pero ¿qué dice Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Para ti el vivir es Cristo? Si eres cristiano, el vivir para ti debe de ser Cristo. Pensar en Cristo, leer de Cristo, enseñar a otros de Cristo, mostrar en mi comportamiento a Cristo. No nada más en el domingo y vengo aquí y hablo cristianés. Y si te está yendo mal, si sientes que ya estás casi como dicen por ahí para entregar los tenis, ¿qué dice? Pablo dice esto en el contexto de que ya lo van a ejecutar. Más adelante, incluso una frase tan triste que él dice cuando le dice a Timoteo, tráeme el capote. Es como decir, aquí en mi celda tengo frío. Y estaban por ejecutarlo. Muy probablemente sabía que le iban a cortar la cabeza. Pero dice, para mí el vivir es Cristo. Mientras siga viviendo, no importa lo que me pase, Cristo es primero. Eso es lo que quiero también que se lleven, hermanos. Cristo es primero. ¿Cómo estás? No importa. De aquí al cielo, ¿qué más quieres? Yo sé que queremos muchas cosas, pero ¿qué más quieres? No hay que buscar en otro lado. Y el morir es ganancia. Si mueres o te matan, te hacen un favor. Te mandan con Dios. Sé cómo suena. Ahora piensa en todas las comodidades a las que no quieres renunciar para seguir apapachando tu pecado. Todos somos así. No estoy diciendo esto desde ustedes, bola de pecadores. Los voy a prender en leña verde con cebollas para que chillen. No, no. Pero el punto es, reflexionemos cuántos pecados nos toleramos que nos vuelven licenciosos, no permisivos, licenciosos. Pero hermanos, el ejemplo está en Enoc. Él pudo 300 años. ¿Cuántos te quedan? No hagas cuentas, porque quién sabe, ¿no? Un calculito ahí rápido. Pero si Enoc pudo 300, un ser humano, nosotros, unas cuantas décadas, también podemos, con el poder del Espíritu Santo. Esto, Filipenses 1:21, debe de ser una verdad cotidiana.
disfrutemos de andar con Dios cada día. Padre amado, Padre celestial, Señor, gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque a través de esta genealogía, Señor, tú nos muestras tanta bondad, Señor. Aún no entramos en el diluvio y queda claro por qué decidiste destruir a la humanidad. Padre, gracias por esto. Eres grande, eres justo, Señor, eres bueno, eres perfecto. Señor, te ruego por nuestras pobres almas que aún siendo salvos, queremos seguir pecando, Señor. Y pisoteamos la salvación que nos has dado, pisoteamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo con cada pecado que nos toleramos. Señor, impídenos que esto sea así. Padre, tú quieres una iglesia santa y el ejemplo lo tenemos. Lamec, Enoc, hubo un Lamec terrible, un Enoc que también lo fue, pero también un Lamec temeroso y un Enoc tan fiel a ti que no permitiste que viera muerte y te plació llevarlo contigo, Padre, como a Elías, ahí en Segundo de Reyes. Gracias, Padre, por esto. Padre, pon en nosotros, te ruego, el querer como el hacer, seguir tu voluntad, Señor. Te ruego por la santidad de esta tu iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, perdonen mis errores.